contestaste, ¿ya? Entonces, les estaba diciendo, ¿para qué nos sirve la epidemiología en la parte clínica? En la parte clínica, nosotros empezamos a investigar a los pacientes con una determinada patología para averiguar los factores que están llevando a que estos pacientes manifiesten una determinada enfermedad. Normalmente vamos a dividir en dos tipos de criterios, criterios mayores y criterios menores. Entonces, los criterios mayores son aquellos que tienen una elevada probabilidad de generar una patología. Y los criterios menores, obviamente, como su nombre lo dice, son importantes, pero solos no determinan la patología. Por ejemplo, una mujer puede tener presente una mutación genética en los genes CRAS, que son los que generan la mutación del cáncer. Pero si esta mujer no ha tenido, por ejemplo, contacto con el virus VPH, su probabilidad reduce drásticamente. Pero si ha tenido contacto con el VPH y además es portadora de este gen, entonces su patología va a tender a ser mucho más maligna que una mujer que no tiene esa mutación. Entonces, estos criterios mayores y estos criterios menores van a salir del análisis que nosotros hacemos a nivel estadístico en la clínica. Recuerden que nosotros en medicina tenemos tres visiones, ¿no? La visión clínica, que es las manifestaciones físicas y fisiológicas que observo en mi paciente enfermo. Tenemos la epidemiología, que nos indica el comportamiento de las patologías en una determinada comunidad y las condicionantes de la comunidad. En la clínica veo a mi paciente y entiendo a mi paciente a través del conocimiento de todas estas patologías. En epidemiología entiendo a la comunidad como un conjunto entero. Entonces, ahí comprendo que hay comunidades que están más expuestas y comunidades menos expuestas. Y por otra parte, yo veo la parte de medicina preventiva, donde obviamente voy a utilizar nuevamente la epidemiología y la estadística, porque si voy a aplicar un programa de prevención, tengo que saber específicamente cuáles son estos factores de riesgo que están atacando a esta población en específico, ¿ya? Entonces, por eso es importante aplicar esta estadística inferencial. El objetivo de todo el curso de estadística inferencial, que es el hito 4, no es el aprender a calcular, sino el aprender a interpretar qué me está diciendo esta estadística inferencial, que normalmente ustedes lo van a ver cuando empiecen a leer los laboratorios, cuando empiecen a leer los análisis de mis pacientes. Entonces, hemos visto en un inicio lo que era la distribución normal. Este link es del video que hemos visto de la distribución de Dalton. La distribución normal es aquella distribución que se va formando cuando no existe ningún efecto que caiga sobre una población, más que el azar. Y va a generar una figura en forma de montaña. ¿Qué características tiene esta función normal? Que es la famosa campana de Gauss. No sé si ustedes lo han llevado en colegio, o si lo llevaron no se acuerdan, no importa. La primera característica que tiene esta campana de Gauss, espérenme, voy a tratar de presentar para que se vea más grande, porque sé que algunos lo ven del celular y no se ve tan grande. Vamos a mover nuestra campana de Gauss. Ahí, ahí y ahí. Entonces, ¿qué propiedades va a tener mi campana de Gauss? Primero, la primera característica es que va a ser paramétrica. ¿Qué quiere decir paramétrica? Métrica es la medida que mide igual, paralelamente igual, es decir, que el extremo derecho es exactamente y mide igual que el extremo izquierdo, pero como una imagen especular, es decir, como una imagen en el espejo.
que se van alejando del centro de la misma manera, teniendo el mismo comportamiento. ¿Ya? Eso es importante porque si yo conozco la derecha, automáticamente voy a conocer la izquierda. Y si se fijan, esta imagen especular se repite en la naturaleza en muchos sentidos. Ustedes hacen un corte longitudinal, ¿no es cierto? O medial a su cuerpo y dividen de derecha a izquierda y su derecha va a ser una imagen especular de lo que tienen en la izquierda. En el rostro, en el cerebro, en los ojos, en la nariz. Obviamente ya cuando nos dirigimos a la parte del estómago varía, ¿no? Porque tenemos algunos órganos que están solo a la derecha y otros que están solo a la izquierda. Pero por lo general todos los órganos pares van a mantener y todos los impares centrales van a mantener esa misma característica. Y lo mismo va a pasar cuando nosotros empezamos a analizar otros objetos en la naturaleza, ¿no? A los peces, a los animales, van a presentar esta característica. ¿Por qué? Porque corresponde, como su nombre lo dice, normal a un patrón de distribución normal enotrópico en la naturaleza. Otra de las características, y aquí me van a ir acotando ustedes, por favor, es que tienen una distribución con relación a las medidas de tendencia central. Ahora, ¿quién se acuerda cuáles eran las medidas de tendencia central? Pueden ir escribiéndome al chat o pueden abrir sus micrófonos. Mediana, moda y media. Muy bien, perfecto. Esas son las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. ¿Cómo serán las medidas de tendencia central en esta distribución paramétrica? La que está apuntando es la media. Ya, donde está más arriba es la moda, ¿no es cierto? La media es el promedio. Y si sabemos que el derecho es igual que el izquierdo, entonces el promedio va a estar de nuevo en el centro. Y la mediana, el 50% va a estar a la derecha, el 50% a la izquierda. Por lo tanto, las tres medidas van a coincidir, van a estar en el mismo lugar, coinciden en el centro. ¿Ya? Eso es muy, muy importante, que las tres medidas coincidan en el centro. Si no cumple con esta característica, pues entonces no se puede llamar una distribución normal. Pero además sucede que hay una otra característica, porque al principio pensábamos que solamente existían estas dos. Pero luego sucedió lo siguiente, cuando empezamos a observar los diferentes tipos de curvas que se fueron formando, nos dimos cuenta que si bien podían ser paramétricas, coincidir en el centro, la media, la mediana y la moda, ¿qué diferencia hay entre la morada, la amarilla y la azul? ¿El tamaño? La altura, ¿no es cierto? El tamaño. Ah, sí, la altura. Ajá. Sí. Entonces, a esta altura, a las diferentes alturas que va tomando mi curva paramétrica, se denomina kurtosis, ¿ya? Kurtosis con K, kurtosis. Tiene un nombre muy raro. No nos vamos a complicar con la kurtosis porque para determinar si la kurtosis es la adecuada, que es en este caso representada por la verde o celeste, no sé cuál es el color en sí, hay test estadísticos que te lo dicen. Uno mete a la computadora y le dice si la kurtosis es adecuada o no. Pero, ¿qué pasaría si la kurtosis no es adecuada? La media, fíjense, entre la amarilla y la azul, van a seguir siendo iguales, la media, la mediana y la moda. ¿Qué medida variaría? Si las medidas de tendencia central son iguales, ¿qué varía entre esta, que es lepticúrtica, se llama así, lepticúrtica, y esta que sería normocúrtica? Media, mediana y moda son iguales. ¿Y qué medida va a variar?
rango es igual. Hemos visto varias medidas. Rango es igual y medidas de tendencia central son iguales. ¿Cuáles son las que varían entonces? Las medidas de dispersión, ¿ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la desviación estándar estaba en el punto de inflexión? En ese caso, el punto de inflexión de la amarilla quedaría aquí y el punto de inflexión del azul quedaría más o menos a este punto. Entonces, varía. Entonces, la kurtosis me permite identificar ya no variaciones a nivel de las medidas de tendencia central, sino variaciones a nivel de las dispersiones, de la dispersión de los datos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los test estadísticos lo que hacen es comparar lo que yo considero que es normal y aceptable, igual que en medicina, yo considero que mi paciente está normotenso porque tiene su presión arterial normal, de lo que es patológico o anormal, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a hacer estas curvas. Entonces, cuando yo determino que la característica que estoy midiendo, sea el peso, la altura, lo que sea que yo esté midiendo, tiene este comportamiento normal, que casi todas las variables fisiológicas la tienen, entonces yo voy a poder comparar como una tablita de comparación, ver cómo está mi paciente versus cómo debería estar. Si está dentro del parámetro normal, voy a decir que mi paciente está con valores normales. Y si está por encima o por debajo, voy a decir que está con valores anormales. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para comprender bien esto de normalidad y anormalidad. Espérenme, tengo una persona que está ingresando, Larisa. Ok. Entonces, voy a hacer de cuenta que esta curvita normal, la azulita, la voy a denominar como una distribución normal estandarizada Z. ¿Por qué estandarizada? Porque lo que voy a hacer es voy a crear un patrón. A ver, ¿cómo? No sé si se puede hacer eso aquí, ¿ya? Pero voy a intentar hacerlo. Ahí está. Ay, no, está muy fea. Ya, más o menos. Ya. Tengo este patrón. Este patrón va a ser mi distribución normal estándar Z, ¿ya? Y esta distribución normal estándar Z, voy a tomar de media, de medida de tendencia central, media, mediana y moda, va a ser igual a 0. La voy a calibrar en el punto 0. Y la desviación estándar la voy a calibrar a 1. Puede ser 1 centímetro, 1 metro, no importa, a 1, ¿ya? De tal manera que si de repente yo agarro y mido la altura de ustedes, digamos que me sale así grandota, para yo comparar, ahí debería haberlo hecho con otro color, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Vamos a ver si se puede cambiar así el color. No, no se puede. Vamos a borrarla entonces. Y vamos a hacerla nuevamente. Ya, entonces debo cuenta que yo tengo así una grandota. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer yo para meter esta grandota a esta pequeñita? Entonces, ¿qué es lo que hago? O puedo transformar esta en esta grande o esta grande en la pequeña. Entonces decido hacer la grande en la pequeña. Entonces fíjense que hago, la escalo. Es decir, la agrando o la hago más chiquitita para que pueda ingresar en esta normalidad. Ah, ya ingresó, fíjense. Ingresó ahí, sigue una distribución normal y ya yo puedo aplicar. De tal manera que
si yo tengo los valores, por ejemplo, yo sé que de aquí para acá se va a encontrar, vamos por ejemplo, el 20% de los datos. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es sobrepongo esta imagen acá y ya sé que ese pedazo también corresponde al 20%. Eso es lo que hacemos matemáticamente. No es, o sea, para que ustedes entiendan, gráficamente eso es lo que hacemos. Pero matemáticamente lo trabajamos de distinta manera, porque trabajamos con números, no necesitamos nosotros graficarlo. Entonces, para poder comprender más o menos esto de aquí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entendiendo eso, voy a sacar mi pantallita, mi pizarra. Ya, y presten atención, por favor. Ay, no sé por qué no me está marcando. A ver. Ya sé por qué no me está marcando. Oye, yo quiero pizarra. Ok, ya. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hagan de cuenta que ustedes están visitando una población de menonitas, ¿ya? Entonces, de repente, su servicio de salud les dijo que tienen que ir a la comunidad de menonitas porque tienen, no sé, algo que hacer ahí y les piden que ustedes tomen medidas antropométricas, ¿ya? Y ustedes se van a ir con su patrón antropométrico, ¿ya? Este patrón antropométrico les va a decir que todas las niñas que están en edad de juvenil, digamos entre 16 hasta 18 años, tienen que medir 1,55, ¿ya? Y en promedio, y va a tener esto una desviación estándar, es decir, puede variar 0,10 centímetros, a más y a menos. Es decir, lo normal estaría, no, tal vez es mucho 10 centímetros, vamos a ponerle 5 centímetros. Lo normal entonces estaría entre 1,50 y 1,60 y el promedio en 1,55. Tatiana, ¿querías hablar? ¿Levantaste la mano? Ajá, esto se utiliza para medir porcentajes, así digamos, cuando la curvita está más abajo significa que es menos y eso. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y esto se utiliza para, después van a entender un poquito, vamos a ver lo que son las tablas pediátricas y si nos da tiempo ver canales endémicos también, que si nos da, hay mucho todavía que podemos ver, pero lastimosamente no podemos verlo todo. Vamos a tratar Por de ejemplo, por ejemplo, para lo del COVID, cuando hay no ve que se eleva y luego bajan los casos y para eso utilizan igual. sí, exacto. Estamos utilizando estos modelos para el COVID. Exactamente esto. Y ya si nos da tiempo, les voy a mostrar cuál es la predicción. Eso es lo interesante. Cuando empiezas a hacer matemáticas, empiezas a hacer predicción y pareciera que fueras una divina con tu bola de cristal. Porque luego tú dices, ah, no, yo predigo por el comportamiento que está teniendo que va a ser esto. O yo digo, por eso hubo las predicciones y dijeron, los meses con mayor cantidad de casos van a ser julio, y se cumplió. Y yo les voy a decir más o menos cómo va a estar la tendencia de aquí a unos 3 o 4 meses, justamente por esta distribución normal, ¿ya? Pero no nos desfasemos. Entonces, hagan de cuenta que ustedes saben que para Bolivia el parámetro, las niñas tienen que medir 1,55 con una desviación estándar de 0,05. Y ustedes saben que este parámetro de altura es normal. Entonces, se van a la comunidad menonita y las ponen a las chiquillas todas en fila. Chachararán, y las miden y de esa medición surge su patrón. Uy.
Muy bien, ya digamos así. Que ahora les dice que tienen una media, como son menonitas, vamos a hacer las que son un poquito más altas, ¿ya? 1,65, ¿ya? Y tienen la misma desviación estándar. Una desviación estándar igual a 0,05. Ahora, la pregunta que ustedes tienen que resolver es, ¿será que esta población de menonitas con su altura es lo suficientemente igual como para decir que se comporta igual que la población cruceña o son diferentes? Me dice, doctora, pero es que tiene 10 centímetros más, pareciera que estuviera por fuera, ¿no? Y otros me van a decir, pero son 5 centímetros, es decir, puede ser que vaya acá. Entonces, ¿cómo yo distingo? Lo que hace la estadística para distinguir estas dos poblaciones es que mezclamos los datos de las dos poblaciones, ¿ya? Y luego hagan de cuenta que meten las alturas de las niñas en una bolsita, todas las alturas de la niña, y de repente sacan una niña, una altura que es de 1,45. La pregunta, esta niña que mide 1,45, ¿qué es más probable? ¿Que pertenezca al grupo de cruceñas o que pertenezca al grupo de menonitas? El grupo de cruceñas. Muy bien, es más probable que pertenezca al grupo de cruceñas, porque las cruceñas tienen una altura menor, ¿no es cierto? ¿Cuán probable es que pertenezcan al grupo de menonitas? ¿Es alto o es bajo? Es bajo. Muy bajo. Es bajo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera una niña de 1,45, hay mucha probabilidad de que pertenezca a este grupo. Ahora, muy bien, veamos. ¿Qué pasa si yo saco una persona que mide 1,55? ¿A qué grupo creen que pertenece? Al de las Igual. De las cruceñas. Pertenece con mayor probabilidad a las de las cruceñas. Pero ¿será también posible de que haya una niña menonita con esta altura? Sí. Sí, más probable que la de 1,45, ¿no es cierto? Muy bien, siguen ustedes sacando. Y de repente sacan una que tiene 1,60. Ahora, ¿a qué grupo pertenece esta que mide 1,60? Tiene la misma probabilidad de pertenecer a un grupo o a otro. Correcto, tiene la misma probabilidad de pertenecer acá o hasta acá. Si yo tengo si me ocurre esto, es decir, si tiene la misma probabilidad de pertenecer a ambos grupos, quiere decir que con la altura, con solamente el dato de la altura, no me es suficiente para distinguir, ¿no? Ahora, ¿hasta cuánto yo puedo admitir de que los datos se compartan? Es decir, de que haya la misma probabilidad que estuviera acá como que estuviera acá. ¿Cuánto admitirían? 1,64 a 1,65 por ahí. Ya, esa es la altura. No pasa nada. Digamos que este tiene 1,65. Este es más probable que pertenezca al grupo de menonitas y menos probable que pertenezca al grupo de niñas de Santa Cruz. Pero la pregunta es, imagínense que del 100% de los datos, 10% de los datos no se pueden identificar si son del grupo cruceñas o del grupo de las menonitas. ¿Ustedes creen que con el 10% que compartan ambos grupos, es decir, digamos que el 10% mide 1,60, entonces ustedes admitirían decir que solo con la altura pueden distinguir a qué grupo pertenecen, sabiendo que se pueden equivocar en el 10%? No sé. ¿Admitirían ese nivel de error o no?
No, No, porque 10% de error, bueno, dependiendo de la decisión, si la decisión es para vacunarlas, pues tal vez no es tan importante, pero si la decisión sería para, por ejemplo, si tienen una niña que no saben de dónde es su acervo genético y aparecen dos padres, uno cruceño y uno menonita, y dices, mi hija, y usted le dice, no, vamos a medirla a la niña y de acuerdo a la altura vamos a saber si es menonita o es cruceña. Entonces, ahí 10% será mucho o será poco. ¿Mucho error o poco error? mucho error. Mucho error, ¿no? Entonces, ¿cuánto creen que la ciencia puede admitir de errores? ¿Hasta cuánto creen ustedes que se pueden equivocar? ¿Cuál creen que sea el gold estándar para equivocarse? Un nivel de riesgo que sea aceptable, ¿no? Pero a la vez Hay que más no me bello, ¿no? afecte mucho. ¿Un 5%? Ya, bueno, aquí hay una discusión y siempre la va a haber. Hay algunos investigadores que aceptan el 5% y otros que solamente aceptan el 1%. ¿Qué diferencia habrá entre yo aceptar el 5% y el 1%? Si yo me equivoco en un 5%, quiere decir que yo tengo una certidumbre de ¿cuánto? Si yo sé que mi error es 5 y del 100%, el 5 me equivoco, por lo tanto, mi nivel de certidumbre va a ser ¿de cuánto? 95%. Del 95%. Ahora sí se van ubicando, ¿no ve? Cuando hablan con un intervalo de confianza o con un error del 95%, es de esto que sale. Y si yo acepto un 1% de error, quiere decir que estaría confirmando con un nivel de certidumbre de ¿cuánto? 99%. 99%. Dentro del 99%. Claro, a todo el mundo le gusta el 99% porque es más exacto. Pero así como hay un error, un valor de error medible, también hay un error que es muy poco medible, que es lo contrario. Y aquí vamos a entrar en lo que son los errores de tipo 1. Error de tipo 1 y el error de tipo 2. ¿A qué hace referencia estos errores de tipo 1 y de tipo 2? Cuando nosotros tenemos un laboratorio, nos puede salir falsos positivos y falsos negativos. Si yo tengo esta consideración, por ejemplo, de que sea 5%, mi error de tipo 2 va a ser del 5%. Eso es lo que yo lo voy a medir. Es decir, que yo diga que es un falso negativo. Aquí vamos a poner, a ver, aquí el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Aquí vamos a poner, cuando el resultado es positivo, resultado positivo, ¿dónde está el positivo? Aquí. Y el resultado es negativo. Y por otro lado, tenemos que tener, cuando el test, ay, no me sale, espérame un segundito, vamos a ver. Es positivo, y cuando el test me sale negativo. Ya. Cuando el test cuando la realidad es positivo y el test me sale positivo, entonces no hay error. Pero cuando el resultado es negativo y me sale positivo, aquí yo tengo un error de tipo 1. A este error de tipo 1 se le llama beta. ¿Ya? Este no se puede medir. No se puede medir cuántos falsos negativos hay.
El que sí se puede medir es esto, que el resultado sea positivo, pero como yo he sido muy exquisita en esto, me va a salir negativo. Esto se llama el error de tipo alfa o error tipo 2. Este sí se puede medir. Ahora sucede que mientras más alto es mi alfa, más bajo es mi beta. Y mientras más bajo es mi beta, más alto es mi alfa. Ahora, ¿qué es peor? ¿Decir que es negativo cuando es positivo o decir que es positivo cuando es negativo? Decir que es negativo cuando es positivo. Exactamente. Por eso este error es el que lo medimos, el error de tipo alfa. Y el error de tipo beta es muy difícil medirlo. Hay algunos test estadísticos que lo miden, pero normalmente sabemos que con un alfa muy, muy bajito va a aumentar el error de tipo beta. Por eso es que no utilizamos el del 1%, porque mientras más pequeño es mi error alfa, aumenta mi error de tipo beta. Por lo tanto, la mayoría, y no quiero decir que sea el único que ustedes utilicen, si ustedes manejan muy bien la estadística, van a poder encontrar el equilibrio entre alfa y beta. Pero cuando no lo saben manejar, lo mejor y lo más adecuado, el punto donde el alfa es bajo y el beta también es bajo, es este 5%, ¿ya? Eso sería lo mejor. ¿Por qué? Porque de repente mi paciente puede tener una pancreatitis y yo hago los estudios y me sale que es negativo. ¿Por qué? Porque justamente el nivel de pancreatitis había sido igual que este de 1,60. Está presente en normal, pero también está presente en patológico. Y como yo no lo sé distinguir y como he tomado un valor muy elevado, entonces voy a determinar como negativo. Si yo le diagnostico como que no tuviera pancreatitis y mi paciente tiene pancreatitis, lo más seguro es que la próxima vez que vaya al hospital llegue muy mal o probablemente no llegue al hospital. Pero ¿qué pasa si es negativo para la pancreatitis y me sale positivo? Bueno, entonces le doy el medicamento, tal vez puedo complicar su situación, pero ya está dentro del hospital. O sea, ya puedo hacer más estudios, ¿no? Que es mejor